Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. El día de hoy voy a exponer sobre el tema del nódulo hepático benigno. Mi nombre es Celsi Sotomayor Treyes, soy médico residente de segundo año del Hospital Edgardo Rebolletti Martins. El objetivo básicamente es determinar cómo vamos a hacer diagnóstico de esta patología, en qué casos vamos a hacer seguimiento y cuál va a ser el manejo dependiendo del tipo de nódulo que tengamos como hallazgo, ¿no? Básicamente, el objetivo principal es entender que con una imagen podemos hacer diagnóstico en la mayoría de casos. Bueno, en cuanto a la introducción, en relación al nódulo hepático benigno, es un grupo heterogéneo de lesiones que va a tener distintos orígenes celulares. Suele ser determinar si este en el cual hallamos un nódulo hepático tiene factores de riesgo para poder tener alguna patología hepática previa, como por ejemplo consumo de alcohol, alguna muy importante también determinar de que, bueno, saber, entender de que las técnicas de imagen suelen ser suficientes para hacer diagnóstico, pero ante la duda siempre está la opción de poder hacer una biopsia y, bueno, el abordaje también puede ser basado en una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Bueno, ya entrando al tema como tal, la primera lesión benigna que vamos a tocar es el hemangioma. Es el tumor hepático benigno más frecuente, es una tumoración no epitelial. Si bien la patogenia es desconocida, podría estar en relación a la dependencia hormonal. Su prevalencia es aproximadamente de 0.4 a 20% en la población general. Nos va a dar síntomas inespecíficos, ¿no? Básicamente en relación al tamaño. Es más frecuente en mujeres en una edad sobre todo de 30 a 50 años. Suelen ser pequeños, menor a 4 centímetros, pero cuando son mayores a 10 centímetros tienen la determinación de un hemangioma gigante que, bueno, digamos, uno de los factores de riesgo para que uno tenga síntomas y dos pueda presentar este síndrome que es un poco extraño de Casa-Bach-Merritt, que está básicamente en relación a una coagulopatía por una lesión vascular producto de este hemangioma gigante. En cuanto al diagnóstico, bueno, nuestro primer método de elección va a ser la ecografía, en el cual vamos a ver básicamente una masa de bordes regulares. En cuanto a la ecogenicidad, es hiperecogénica, es de contenido homogéneo. Y bueno, podríamos tener algunas presentaciones atípicas en las que los bordes son irregulares o está en relación a una patología o digamos a unas características ecográficas de un hígado que no es normal. En este caso está perfectamente indicada la ampliación del estudio con una tomografía o una resonancia. Bien, en cuanto a estos estudios, la resonancia magnética es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad, mayor al 90%, y la característica principal es que va a tener una captación periférica en la fase arterial y va a estar seguida de captación, o sea, va a estar, digamos, la lesión se va a llenar, por decirlo de alguna manera, en las fases venosas. También en la resonancia sin contraste va a tener características típicas. En la ponderación de T1 es una masa hipointensa y en la ponderación de T2 es una masa hiperintensa, ¿no? Como vemos básicamente en estas imágenes, en la imagen A tenemos el ponderado de T2, en el cual vemos que es una lesión hiperintensa. En el ponderado de T1 es una lesión hipointensa y las siguientes imágenes son con contraste. Como vemos, la imagen C es una captación periférica, esta es una fase arterial, y vemos cómo posteriormente en la fase venosa y en la fase venosa tardía se va completando la lesión, ¿no? Configurando la clásica característica radiológica de un hemangioma. Ahora, si bien radiológicamente podemos hacer diagnóstico, podríamos tener dudas ante una presentación poco habitual. Está, en este caso, indicada la biopsia, pero es necesario y es una condición que para poder hacer una biopsia de un posible hemangioma haya parénquima hepático sano entre el hemangioma y la cápsula hepática, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, suele ser conservador en relación al embarazo, el uso de anticonceptivos que en otra patología benigna sí están contraindicados, en el caso del hemangioma no.
En caso de que fuese una hemangioma gigante, sintomática, o estuviera en relación a este síndrome que mencioné de coagulopatía, la embolización, la corticoterapia o incluso la terapia con vincristina podría estar indicada. Y bueno, excepcionalmente, si fuese un tumor muy extenso o muy sintomático, podría estar indicado incluso un trasplante hepático. Bien, en cuanto a la segunda neoplasia benigna hepática, tenemos a la hiperplasia nodular focal. Este es el segundo tumor más frecuente en el hígado. Bueno, en cuanto al es más frecuente en mujeres, 90%, y la de presentación más frecuente es de 35 a 50 años. En relación, bueno, suelen ser masas solitarias, bien delimitadas, no encapsuladas, y su característica principal es esta cicatriz central que van a tener en las imágenes que vamos a solicitar. Bien, bueno, en cuanto a su histología, es una proliferación hepatocelular policlonal, relación a una reacción hiperplásica por malformaciones arteriales. Suele ser su tamaño estable. Una vez que lo diagnosticamos, no suele tener una variación en el tiempo. Y cuando, estas son, bueno, como mencioné, suelen ser lesiones únicas, pero cuando tenemos lesiones múltiples, podrían estar en relación a hepatopatías vasculares subyacentes, como son el síndrome de Budd-Chiari, una flebopatía portal obliterativa o algunos otros trastornos congénitos vasculares. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como mencioné, en relación a la ecogenicidad, podría ser hipo o isoecogénica, pero siempre con esta característica que es la principal, que es la cicatriz central, ¿no? Y bueno, en cuanto a la ecografía, cuando usamos el Doppler color, las arterias centrales suelen mostrar un patrón en radio de ruedas. Bueno, en cuanto a los demás métodos diagnósticos que tenemos en radiología, en la resonancia, la especificidad y la sensibilidad para la hiperplasia nodular focal son de casi el 100%. Es una lesión homogénea, con excepto al medio, como mencioné, tiene una captación intensa en la fase arterial y con esta región central, que suele ser hipodensa o hipointensa, dependiendo del método que estemos utilizando, ¿no? Bueno, básicamente, como vemos acá, esta es una tomografía en la fase sin contraste, vemos que es una lesión isodensa en relación al parénquima hepático. En la fase contrastada, en fase arterial, vemos la captación periférica y siempre con la característica de la cicatriz dental. Y en relación a la fase venosa, vemos cómo se vuelve a homogeneizar con la densidad del resto del parénquima. Es una patología que tiene un riesgo mínimo de malignizar y de hecho cuando tenemos un diagnóstico seguro por radiología, incluso el seguimiento del paciente imagenológico no está indicado, ¿no? Si estamos seguros que tenemos una hiperplasia nodular focal, el paciente podría ser dado de alta. Ahora tenemos este algoritmo en el cual tenemos una sospecha de una nodular focal, tenemos nuestra exploración idealmente con resonancia magnética. Como mencioné, si es que estamos seguros, el paciente puede ser dado de alta sin requerir seguimiento. Pero si tenemos la duda, si es que esta lesión es mayor a 3 centímetros, está indicada la realización de una biopsia. Si confirmamos que es una hiperplasia nodular focal, igual el paciente puede ser dado de alta, no requiere seguimiento. Y si es una lesión en la cual tenemos sospecha y es menor a 3 centímetros, está indicada una ecografía con contraste. Si persiste la duda, ya también está indicada la biopsia. Y bueno, la última lesión hepática benigna que tenemos es el adenoma hepatocelular. Es también mujeres, la de presentación 35 a 40 años. Esta sí está en relación a la toma de anticonceptivos a largo plazo, sí tiene una relación hormonal, de hecho la toma de anticonceptivos aumenta 30 a 40 veces la incidencia. Suelen ser lesiones solitarias y por lo general cuando son mayores a 5 centímetros es que tienen mayor riesgo de y también de una ruptura espontánea y posterior hemorragia. Ahora, los adenomas tienen subtipos moleculares, está el tipo H, que es de 30 a 40%. Este está en relación a la inactivación del factor alfa 1 hepatocítico.
está en relación también a la esteatosis, el que es el que dentro de los tres, el que tiene menor riesgo de malignizar. Luego tenemos al adenoma tipo I o de inflamatorio, que es el más frecuente, está en relación a 40, 50, 55% de casos. Está en relación a mutaciones genéticas, sobre todo la activación de la vía JAK-STAT. Está en relación también a la obesidad, síndrome metabólico, al alcoholismo y a un síndrome inflamatorio sistémico. Y por último tenemos a los adenomas tipo beta, que están en relación a la activación de la beta-catenina. Son el 10 al 20% de los adenomas. Es más frecuente en varones y es el que tiene mayor riesgo de malignizar. Sobre todo puede haber una combinación con los tipo I o inflamatorios y esos son los que tienen aún mayor riesgo de malignizar. En cuanto al diagnóstico, no hay una unidad radiológica por la variación que tenemos en cuanto a sus subtipos moleculares. Suele ser difícil de, de diferenciar de un hepatocarcinoma. Incluso pueden tener esta captación de contraste en fase arterial con posterior lavado bueno, suerte de lavado en las fases venosas, por lo cual realmente su diagnóstico es complicado en cuanto a la radiología. Como vemos acá, en los ponderados de T2 y T1 son masas hiper, hiper intensas, pero que, como vemos, no, bueno, no tienen una característica única que las haga, como, a diferencia de las otras lesiones benignas, fáciles de diagnosticar, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, acá va a depender del tamaño, si es que va a depender del tamaño y del género en el que se diagnostique, ¿no? Si estamos ante un varón, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico por el riesgo de malignizar. Si es una mujer, va a depender del tamaño. Inicialmente, si es que es menor a 5 centímetros, se va a indicar un cambio en el estilo de vida que va a incluir pérdida de peso, va a incluir bueno, un estilo de vida saludable y también se prohíben, en este caso, cualquier terapia hormonal y se va a hacer un control a los 6 meses. Si es que persiste menor a 5 centímetros o no ha habido ninguna variación, se hacen controles anuales, pero si es que esta lesión ha crecido, está indicada una resección. Y bueno, si es que hubiese ido esta lesión a una biopsia y tenemos un subtipo molecular beta o de beta-catenina, también está indicada la resección. Bueno, aquí hay un algoritmo en el cual tenemos un adenoma, como mencioné, si es una mujer, la recomendación es el cambio de estilo de vida, se hace un control imagenológico, idealmente con resonancia a los 6 meses. Si persiste menor a 5 centímetros o hay reducción de tamaño, se hace control a un año. Pero si es mayor a 5 centímetros o ha habido un aumento significativo o el paciente es varón, va a ir directamente a resección. Bien, y si es que se ha mantenido estable, el control va a ser anual. Bueno, eso es todo, gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quisiera saber cuál es el método de imagen inicial para poder estudiar las lesiones mejor. Claro, bueno, el método inicial, por lo general, estas lesiones van a ser hallazgos incidentales, ¿no? En el contexto de un paciente con síndrome doloroso abdominal, etcétera, vamos a tener que usamos, solemos usar es la ecografía. Entonces, no porque sea, digamos, la mejor indicación, sino porque suele ser un hallazgo incidental. Nuestra primera imagen va a ser una ecografía la mayoría de veces. ¿Y cuál es el método inicial? Tanto en lesiones benignas, perdón, el método ideal, tanto en lesiones benignas como malignas, siempre va a ser la resonancia tomada en fase tanto arterial, venosa y venodía, ¿no? Eso es el método ideal para hacer el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bien, si no hay otra pregunta ni comentario, bueno, muchas gracias por su participación. Damos por concluida la sesión.